Esta imponente calatea que tengo acá se conoce con el nombre de Trio Star o también como calatea pluma indio. Miren qué bonita es, miren qué bella es esta planta y esta es una planta del grupo de las calateas que personalmente a mí me gusta mucho y es una planta muy especial en este tipo de plantas. Les doy la más cordial bienvenida y los invito para que por favor nos acompañen hasta el final del video para conocer acerca de las características de este bello ejemplar y cómo poder tenerla en casa. Bienvenidos. Cordial saludo para todos, les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Hablemos acerca de esta calatea que se conoce como calatea Trio Star o calatea pluma indio. El nombre científico de esta planta es Estromante Trio Star y pertenece a la familia de las marantáceas. Esta calatea, como gran parte de ellas, de varias que hemos hablado aquí en este canal de Vivero Siempre Verde, son originarias de las selvas de Sudamérica, de las selvas del Brasil, algunas de ellas de las selvas de Centroamérica. Lo importante es que estas plantas es de ese ambiente tropical de selva, de ese origen tropical de selva, por lo tanto son plantas que es importante mantenerles la humedad. En el segundo segmento hablaremos acerca de los cuidados básicos muy fáciles para nosotros tenerla en casa. Acá en este primer segmento hablaremos de sus características físicas. Bien, las hojas, que es lo que es más característico de ella, son hojas de tipo punta de lanza, como podemos ver acá. Miren qué bonitas son, miren el brillo que esta planta tiene. Y este es un brillo que da con la limpieza, como es en el caso de nuestra última publicación de Vivero Siempre Verde, cómo limpiar las hojas de las plantas. Este brillo acá, por ejemplo, lo da la planta únicamente con la sola limpieza y la buena nutrición que le tengamos a la planta. Y también importante el factor de la ubicación. Continuemos hablando entonces. Estas hojas pueden llegar a tener una longitud máxima de unos 35-40 centímetros y un diámetro que puede llegar a estar entre los 10 a los 12 centímetros cuando ya son plantas bastante grandes de un cuerpo voluminoso. Los colores acá en el haz, por ejemplo, son el verde, miren, que lleva un degradado incluso, el beige, que este beige lleva como un rosáceo, unos blancuzcos que lleva el color de los colores de las hojas, miren esta acá tan hermosa, y en la parte de el embés, este color tan lindo que impera en ella, que es el color vino tinto. Miren estos rosados, miren esto tan bonito, y esto es algo muy particular de esta planta que le da la gran bondad de combinar con las plantas de interior, que recordemos que en plantas de interior básicamente o el color que es el más dominante en las plantas de interior es el verde. Al yo tener esta planta con un grupo de plantas de interior en donde en ellas domine el verde, esta planta, la Trio Star, corta muy bonito, contrasta muy bien y esto la hace muy especial en la decoración de ambientes de sombra. Bien, esta planta, sus hojas como podemos ver acá, crecen en forma vertical, pero hay unas que en este momento están, digamos, horizontal. Ya explicaré en el segundo segmento por qué la posición de las hojas de la planta. Esta planta se utiliza también no solamente para decorar ambientes de interior, sino también la planta se ha utilizado en su follaje para arreglos florales. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con las características físicas de la planta. Vamos ahora, en el siguiente segmento, a hablar de los cuidados que debemos tener en casa, muy fáciles, muy sencillos, muy concretos, para tener una bonita planta de Calathea trio, estar con nosotros. Continuamos. Bueno, continuamos hablando acerca de los cuidados que podemos tener con esta planta, que debemos tener con esta planta para siempre mantenerla bonita y presentable en nuestro hogar. Bien, esta planta, como todas las calateas, es de interior, no debe recibir el sol directo, estropea las hojas. La luz que debe recibir la calatea trio star debe ser luz indirecta del sol, ¿correcto? Es una planta que le gusta muchísimo la humedad,
Por lo tanto, en esta planta recomiendo sí a diario, si por lo menos estamos en climas medios, a climas cálidos, sí a diario espolvorear la planta con agua en forma de nube, con atomizador, tanto por encima como por debajo de las hojas, ¿correcto? Esto es importante. El nivel de humedad que ella requiere, de lo que hemos trabajado con las calateas, esta planta sí veo que es más exigente en ese requerimiento, ¿correcto? La planta trabaja muy bien en los rangos de temperatura, entre los 18 a los 26 grados, pero digamos que la podríamos tener mínimo en los 12 grados. Por lo tanto, si estamos en una ciudad fría, debemos cerciorarnos que en el ambiente interior, en donde tengamos a nuestra calatea, la temperatura no baje de ahí, porque ella no soporta el frío ni mucho menos las heladas. Ahora, si vamos a estar en un clima cálido, tampoco debemos tener la planta por encima de los 26, de los 28, 30 grados. Incluso ya en los 28, 30 grados la planta puede sufrir un poco. Digamos que la planta, a pesar de pertenecer a un clima tropical, el calor es excesivo no va bien con ella. Esto es una recomendación importante que quiero hacer. En cuanto al riego, si estamos en un clima de medio a cálido y estamos en días de verano marcado, recomiendo agua de 1 a 2 veces a la semana. Si estamos en clima frío, pues digamos que 1 vez a la semana. Si ya estando en un clima medio a clima cálido, pero ya no estamos en un invierno marcado, sí recomiendo agua 1 vez a la semana. La planta tampoco soporta el encharcamiento. Esto es importante. A pesar de que la planta es exigente en humedad, tanto en su follaje como en el riego, la planta no debe encharcarse en ningún momento. Es importante vigilar que la matera en donde nosotros tengamos a nuestra calatea esté trabajando muy bien la parte de los drenajes para evitar de que se acumule agua en su bloque de tierra y no se nos vaya a presentar pudrición de las raíces o un ataque de hongos. Bien, en lo que tiene que ver con el abonado, recomiendo abono cada 20 días, abonado si es posible, que sea ideal para climas de, perdónenme, para plantas de interior, y aplicar este abono líquido al momento de que vayamos a aplicarle el riego a la planta, ¿correcto? Bien, es importante también a la planta hacerle las podas, quitarle hojas marchitas, hojas que ya estén secas. Esto es importante para que no nos quede ningún tipo de material seco dentro de la planta, porque en un caso, y más aún si estamos en un clima cálido seco y se le deja material seco a la planta ya marchito, puede ser propenso para que en algún momento haya presencia de arañas, y esto lo debemos evitar. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que les decía en el primer segmento de la posición de las hojas, básicamente o generalmente sus hojas van creciendo en forma vertical, pero la planta durante el día, digamos, tiene ciertos movimientos. ¿Qué quiere decir? Que la planta, en función del nivel de luz que esté recibiendo y de la cantidad de humedad que haya en el ambiente que esté circundando la planta en su follaje se mueve. ¿Esto qué quiere decir? Que si el nivel de luz es ideal para ella, ella pues va a estar muy abierta, ¿correcto? Y cuando el nivel de luz baja, digamos esto ya en horas de la tarde, en la noche, las hojas se tienden a cerrar o ascienden a una forma vertical. Perdónenme la explicación, pero trato de ser como lo más explícito para que podamos, digamos, entender mejor este tema de los movimientos que ella tiene en su follaje durante el transcurso del día, y es porque ella lo hace, como les decía, dependiendo del ambiente en cuanto a la humedad y el nivel de luz. Algunas personas han asociado esto a que de pronto la planta tiene alguna deficiencia o está presentando alguna anomalía, y no es así. Es dependiendo de estas dos condiciones que le comento, el movimiento, digamos, involuntario de sus hojas que nosotros podemos apreciar. No es que sea un movimiento rápido, brusco, no. Es un movimiento muy sutil que ella va teniendo, y esto ella lo va presentando dependiendo de las condiciones que ya previamente les he comentado. Bien, en lo que tiene que ver con la propagación, esta es una planta que se propaga muy fácil por división de bloque. Lo ideal es que si queremos propagarla, lo podemos hacer es que es una planta que tenga un buen cuerpo. Por ejemplo, esta ya
Es una planta que es candidata para propagar. Aquí, si yo bajo un poquitico la bolsa, aquí tengo, digamos, dos tallos. Aquí, por ejemplo, tengo otro tallo importante. Acá adentro tengo otro. No sé si aquí lo alcancen a apreciar. Permítanme en giro este. Y esta planta, digamos, se presta por lo menos para sacar una planta más de esta. Es una planta que, como les decía, por división de bloque, lo importante es tener un buen sustrato, un sustrato básico, universal y muy buena agua. Es importante, recién fragmentada la planta. En un caso de que la propaguemos por división de bloque, la hidratación es fundamental. En lo que tiene que ver con si la vamos a tener en matera, debemos trasplantarla anualmente para que ella vaya teniendo un mejor desarrollo. ¿Qué recomiendo para estos casos? Que sean materas que tengan buena amplitud, que tengan una buena capacidad, porque la planta sí puede ir desarrollando raíces bastante, digamos, fibrosas, y ella sí es exigente en que la matera en donde la tengamos sembrada pues sea grande para que la planta pueda desempeñarse mucho mejor. Como se dan cuenta acá, ese es el bloque de tierra para esta planta. Y ya aún así, como les comentaba anteriormente, la planta ya se puede propagar. De ahí que es importante que la planta, como vaya desarrollando, como va desarrollando un bloque de tierra, un bloque de raíces bastante voluminoso, las materas no sean pequeñas. Y una recomendación última que considero importante: si ustedes ven que su calatea en algún momento las hojas comienzan a entorcharse, a cerrarse y a colocarse de un color marrón, es por la falta de humedad. Eso es fundamental en esta planta. De las calateas que hemos trabajado, digo yo o diría yo que la que es más exigente en lo que tiene que ver con la humedad en su follaje es esta, la TrioStar. Entonces, para evitar que se enrosquen las hojas y se vayan a dañar con el pasar de los días, siempre es importante mantener la humedad en las hojas de esta planta. Bueno, era esto lo que les quería compartir. Ha sido un gusto para mí compartirles estos conocimientos. Me despido, les habló Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Hasta una próxima oportunidad y un feliz día para todos.